Muy buenos días, bienvenidos a la quinta sesión del tercer Congreso Internacional de Justicia Constitucional y Encuentro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Un saludo cordial a todos nuestros conferencistas y un saludo muy especial a todos los que en este momento se conectan a través del canal de YouTube Educame.online. Este congreso es organizado por la Asociación Colombiana de Justicia Constitucional, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, la plataforma Educame.online y la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Quien les habla, Diana Beltrán Grande, directora ejecutiva de la asociación. Para moderar este panel nos acompaña la doctora Juliana Sánchez Vallejo, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. La doctora Juliana ha sido investigadora internacional en acceso a la justicia para el Centro de Estudios de Justicia para las Américas y es investigadora junior reconocida ante MinCiencias. Doctora Juliana, bienvenida. Muchas gracias, doctora Diana, y una cordial bienvenida a esta quinta sesión del tercer Congreso Internacional de Justicia Constitucional. Un agradecimiento a todos nuestros panelistas que desde distintas latitudes de Perú, Argentina, México y Colombia, Italia se conectan para efectos de nuestro Congreso y también un cordial agradecimiento a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, del canal Educame Online y por supuesto las directivas de la Asociación Mundial Colombiana de Justicia Constitucional, a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Un cordial agradecimiento por incentivar estos espacios que a pesar de la distancia que nos impone la pandemia nos permite estar más cerca. Y en esta oportunidad, pues vamos a estar justamente abordando nuevamente la temática pandemia dentro del contexto de los derechos económicos, sociales y culturales a partir de excelentes panelistas que nos acompañan. Desde Perú, el doctor Juan Alberto Castañeda, desde Argentina, la doctora Marisa Eisenberg, desde México, el doctor Alfonso Jaime Martínez, desde Colombia e Italia, Ricardo Perona, Melissa Caro, Ricardo Andrés Cano y Jaime Cubías Cárdenas. Para dar inicio a este panel, iniciaremos con el doctor Juan Alberto Castañeda Méndez, quien es abogado y magíster por la Universidad César Vallejo de Perú, maestrante en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, egresado de la especialidad en Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Fundamentales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Justicia Constitucional e Interpretación por la Universidad Castilla de la Mancha, España, doctorando en Gestión Pública y Gobernabilidad en la Universidad César Vallejo, docente universitario en pregrado y posgrado y presidente del Instituto de Investigación Interdisciplinario Iberoamericano Apex Iuris. El doctor Juan estará compartiendo con nosotros la ponencia denominada El derecho a la protesta como deber público frente al estado de emergencia. Bienvenido, doctor Juan. Bien, muy agradecidísimo, doctora Juliana, por el pase. Un cordial saludo y muy afectuoso para los profesores y profesoras que están presentes en esta mesa. Mi agradecimiento también a los organizadores que han hecho posible que mi persona esté comprendido en este magno evento. También mis buenos deseos de bienestar a los amigos que están a través de las plataformas virtuales. Todos ustedes, mis mejores deseos y un gran día en esta semana. Mi persona va a querer compartir con ustedes a lo largo de estos minutos principalmente respecto al derecho a la protesta, antes que desde unas cuestiones de pronto técnicas, de derecho constitucional sustantivo
convencional, propiamente sustantivo, procesal quizás en algunos escenarios. Más bien son algunas reflexiones sobre este tema, ¿no? Sobre el derecho a la protesta. Y digo más que reflexiones antes que cuestiones técnicas porque en cierto modo en algunos parajes de las ponencias anteriores que se han precedido en estos días, ya con ponencias magistrales, se han dado algunas pautas sobre este tema, ¿no? Y como que también sobre este punto se ha platicado, se ha conversado, se ha informado, pues largo y tendido respecto a varias, digamos, orientaciones que se han dado tanto de la Comisión propiamente de Derechos Humanos, de la Relatoría de Libertad de Expresión, en la jurisprudencia constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco es lo que de alguna otra manera uno va a procurar hacer algunos tipos de reflexiones, quizás críticas, enmarcadas siempre desde una lectura latinoamericana, ¿no? Que eso es al fin y al cabo de alguna otra manera sopesar, mirar, ¿no? El constitucionalismo latinoamericano, qué hay de idas de pronto y retrocesos sobre este derecho que resulta pues importantísimo, ¿no? Entonces, yo empezaría con algo que me parece siempre muy interesante y particular sobre este punto, que tiene que ver mucho en realidad con el tema de la democracia, ¿no? Con el tema de la sociedad, con el tema de lo que tiene que en cierto modo atender a este punto de cómo es que se puede mantener los derechos fundamentales de manera eficaz, de manera consolidada en una democracia como la nuestra, tan imperfecta, una democracia representativa que cada vez a veces, de alguna otra manera, con varios empujones jurídicos, sociales, políticos, históricos, queremos hacerlas revivir en varios países de América Latina, ¿no? Hay una interesante situación en 1787, ustedes recordarán, aconteció un momento histórico en los Estados Unidos, se había dado lugar exactamente en Filadelfia, los redactores de la Constitución de Norteamérica, ¿no? En aquella sede estaba contorneada pues, por una multitud de personas, esta multitud de personas, de gente, estaba pues expectante, impaciente, angustiosa por esta constitución, ¿no? No estábamos hablando de cualquier ley también. Y bueno, cuando estos redactores concluyeron su trabajo y al salir de este edificio en Filadelfia, Benjamin Franklin, una de las personas que estaban justamente en este conglomerado, se escabulle, ¿no? Raudamente y le pregunta a Benjamin Franklin lo siguiente: ¿qué es lo que nos van a dar? Y Benjamin Franklin le dijo algo bien interesante y con lo cual quisiera aprovecharlo. Una república si es que saben conservarla, ¿no? La respuesta de Benjamin en realidad nos va a permitir quizás de manera introducirnos a este punto de reflexionar sobre el derecho a la protesta, porque en realidad si es que queremos mantener, ¿no? Si es que queremos consolidar, si es que queremos aún vivir espacios de democracia, espacios de las virtudes que tiene el Estado constitucional, realmente va a importar ejercer determinadas cuestiones, principalmente de deberes, ¿no? Principalmente de deberes. Y este ejercicio de deberes importa necesariamente la validez, la legitimidad, digamos, el asunto consciente o esa conciencia social del porqué, el sentido, el norte de los derechos fundamentales, ¿no? Contexto, lo que uno quiere manifestar, el Estado constitucional no únicamente se centra principalmente en lo que de pronto se ha venido a llamar en varias oportunidades, inclusive de manera insistente, ¿no? De que el Estado constitucional de derecho pues atiende a los derechos fundamentales, al reconocimiento, inclusive en la expresión de la doctrina, la jurisprudencia siempre se ha hecho mucho ahínco y énfasis a este tema de los derechos fundamentales. Que es bueno, es muy bueno. No podemos, en todo caso, no hay razón o argumento razonable para ir en contra de esta fundamentación, ¿no? De este pensar. Pero creo yo que de pronto hay un ausentismo o falta de atención de que el Estado de Derecho Constitucional también atiende
a esta otra, al anverso, ¿no? A esta suerte de la otra cara de la moneda, que es el ejercicio de los deberes, ¿no? Y estos deberes que de alguna otra manera van a permitir en realidad de que este reconocimiento de derechos, esta lucha por los derechos, tanto en su fase histórica, en su fase política, jurídica, vayan realmente teniendo una vigencia concreta, solidificada, institucionalizada, pero sobre todo legitimada, ¿no? No ganamos nada teniendo derechos fundamentales legalizados si es que no tienen una legitimidad concreta en la ciudadanía, ¿no? Pierde todo ese sentido o norte concreto que de la cual se necesita y se busca en estas sociedades en la sociedad latinoamericana, de la cual muchas veces, o por no decir una de las características comunes de la sociedad latinoamericana, de que tiene varias brechas sociales, ¿no? Muchas brechas sociales. En el caso peruano, a lo que me refiero con esta idea de que no es necesario, o en todo caso, no es únicamente necesario legalizar los derechos fundamentales, sino es una necesidad de legitimarla, de concretizarla. En el caso peruano, en el 2007, se hizo una exigencia de reforma constitucional para que en nuestra constitución política del 93 se comprenda como un derecho explícito el derecho al agua, ¿no? Se dio esta reforma constitucional del derecho al agua. No obstante, a partir de esa reforma, que está inclusive hasta nuestros días en la Constitución, pues no hay mayores esfuerzos o evidencias de que los sectores menos favorecidos o los sectores que ya estaban desfavorecidos tengan realmente el acceso al agua. Entonces, a eso es lo que uno va, ¿no? En atender justamente este punto de los deberes, no tanto en el ejercicio del hacer, sino también en la exigencia a los poderes públicos a través de, pues, de acciones legislativas concretas, de políticas sociales y públicas concretas respecto a los derechos que ya se tienen, ¿no? Que ya se tienen, que esto no recaigan en una suerte de lirismo, ¿no? De lo que ya de pronto se asume que hemos pasado, ¿no? Cuando ya la Constitución ha dejado de ser una mera norma política y ha pasado concretamente a ser una norma dispositiva, ¿no? De carácter de la cual se puede exigir su cumplimiento. Entonces, en ese hilo, bajo esa estructura, bajo ese marco oposición del Estado constitucional, es que la protesta se llega a entender, digamos, de manera, digamos, en dos sentidos, o mejor dicho, en dos categorías, ¿no? Una como derecho propiamente, sí, como derecho y también como deber, ¿no? En este punto, para de alguna otra manera otorgarle sentido del por qué también es un derecho y un deber, partiríamos de la idea bien interesante que plantea Roberto Gargarella, ¿no? Cuando indica la protesta es el primer derecho, ¿no? Y es que en realidad esa afirmación que nos comparte el profesor Roberto Gargarella tiene mucho sentido en realidad, ¿no? En principio, si es que lo vemos desde un punto de vista netamente de derechos, es porque aquí hay una obligación positiva por parte del Estado en deber garantizar, ¿no? En garantizar el ejercicio de este derecho a la protesta, en tanto que no es un derecho cualesquiera, ¿no? Es un derecho de norte, es un derecho de principio, de la cual en su complejo normativo, en su complejo de interpretación constitucional y convencional, atiende a otros derechos, principalmente al de reunión y de libertad de expresión, ¿no? Entonces, sobre ese extremo corresponde tener un sentido claro de énfasis y protección por parte de las instituciones, las decisiones judiciales, las políticas sociales, etcétera, ¿no? Comprendida como derecho, como cautelarla, su vigencia, etcétera. Pero también asume sentido esta afirmación de que es el primer derecho en estas sociedades democráticas, representativas, en tanto deber, ¿no? Porque si es que entendemos de que el derecho a la protesta es justamente el que va a otorgar sentido a los demás derechos, el que va a otorgar este norte, de alguna otra manera, social, de legitimidad, de concreción en nuestras sociedades, es obviamente que se tiene que existir un deber connatural a la ciudadanía propiamente de poder manifestar
concretizar, exigir frente a los poderes públicos respecto a la vulneración de determinados derechos que de pronto estén reconocidos de manera explícita o implícita en la Constitución, ¿no? Esto quizás, esta explicación que se acaba de dar como derecho y deber, sería de pronto lo ideal, ¿no? Sería de pronto lo ideal, y que en algunos escenarios de América Latina se ha dado esto, lo segundo, ¿no? El protestar, y se ha hecho, digamos, excelentes resultados a nivel de sociedad, a nivel de instituciones, a nivel de democracia. Recientemente, lo que ha coadyuvado a este plebiscito en Chile, por ejemplo, ¿no? Una suerte de cúmulos de exigencia al poder público, a los poderes públicos, y que ha conllevado a una, pues, manifestación concreta en la decisiones constitucional democráticas, ¿no? No obstante, digamos, la cara oscura, por decirlo así, de este punto es que la protesta no siempre ha sido desarrollado sin ambajes, ¿no? Sin de alguna otra manera algún tipo de resquicios, algún tipo de problemas en nuestras sociedades, sino todo lo contrario, ¿no? En el caso peruano, por no de pronto hablar de manera general o generalizar todo este asunto, es el tema de la criminalización de la protesta, ¿no? Un tema que recientemente, en el caso peruano, respecto a algunas inversiones mineras, o en todo caso inversiones empresariales, la protesta de determinados sectores como de la selva, de la sierra, del Estado peruano, el levantar su voz en justamente para defender las tierras, en cautelar el medio ambiente, o en todo caso sopesar el medio ambiente respecto a este asunto de las inversiones mineras o extractivas, pues en realidad no únicamente se ven que las empresas, a través de instituciones o mecanismos jurídicos, se criminaliza la protesta, sino también son las decisiones judiciales que reprimen la protesta, ¿no? Prisiones preventivas para quienes protestan, ¿no? Entonces, este asunto, que es sobre esto lo que de alguna otra manera tenemos que atender siempre, sobre este derecho-deber de la protesta, ¿no? Y en realidad ejercer el tema de la protesta no es un asunto tampoco de capricho, ¿no? No es un asunto de que la cual no guarda fundamentos o argumentos, ¿no? Al contrario, guarda razones urgentes, ¿no? Para una democracia que es necesario fortalecerla, sobre todo ahora, ¿no? En estos tiempos que parece un poquito debilitarse en estos días, ¿no? Quizás pasando a otras cuestiones o a otros puntos, si es que se quiere ver así, la idea de este asunto del derecho a la protesta se lee en algunos, digamos, escritos, inclusive se escucha en algunos espacios académicos deliberativos, algunos argumentos que en realidad, si bien es cierto, dentro del encorsetado legal, del encorsetado doctrinario y jurisprudencial, como que dista mucho del esquema social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Preguntemos en el siguiente sentido. Hay argumentos que se sostienen de que tiene una validez constitucional, tiene una viabilidad el derecho a la protesta siempre y cuando sea pacífica. Es siempre y cuando no irrumpa la paz y la tranquilidad, siempre y cuando no afecta al medio ambiente. Pero si uno se pregunta, a ver, ¿es posible de que exista de que sea viable una protesta de manera pacífica? ¿Es posible ejercer el derecho a la protesta sin irrumpir al menos algunos decibeles tolerantes respecto a la paz y la tranquilidad en la sociedad? En realidad no lo creo, o sea, porque el derecho a la protesta, hay varios contextos sociales que involucran a un conglomerado, específicamente al derecho a la reunión, que para su concretización y realización en una sociedad como la nuestra, que demanda y exige, digamos, decisiones concretas, exactas, para la satisfacción de determinados derechos, necesariamente pasa por irrumpir estos, por decir así, esquemas o derechos, como el tema de la paz y la tranquilidad, la cuestión de vivir en una sociedad pacífica, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna otra manera se tiene que converger, ¿no? El derecho a la protesta converge muchas veces con estos derechos, en el sentido de que
su ejercicio, ¿no? El ejercicio del derecho a la protesta, en cierto modo, no conlleva tampoco, digamos, irrumpir derechos fundamentales de primer orden, por decirlo así, ¿no? Como el tema del derecho a la vida, la libertad individual, el de la integridad física, entre otros, ¿no? Sobre este tema pregunto, o en todo caso se reflexiona, porque en realidad hay una cuestión preocupante, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Si nosotros miramos lo que sucede, digamos, en varios países de América Latina, específicamente quizás para el caso peruano, ¿dónde quedó la protesta, no? ¿Dónde se quedó el ejercicio de este deber y derecho de protestar? En el caso peruano se están levantando el país en peso, ¿no? Los índices de corrupción son altísimos. El tema de la desinstitucionalización de varias instituciones, en el caso peruano es, digamos, gruesa la preocupación, ¿no? Eh, los derechos que de alguna otra manera constitucionalmente válidas se otorgó al Ejecutivo para que se restrinjan, realmente se están utilizando como condicionamientos, como una suerte inclusive de pretexto para el juego justamente en las contrataciones públicas, en el tema de las corrupciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo se utiliza el argumento de la democracia, ¿no? Este asunto de la democracia como que se está convirtiendo en un peso o en todo caso un argumento para justificar decisiones gubernamentales que afectan tanto al derecho a la salud, que afectan el derecho a la educación, derechos sociales propiamente, que de alguna otra manera meritan un mayor esfuerzo, dedicación y énfasis en nuestra sociedad y sobre todo al día de hoy, ¿no? Por eso hay que celebrar propiamente este evento académico, este espacio académico muy particular e interesante e importante, porque en realidad los DESCA propiamente al día de hoy ha asumido una importancia en discutir, en pensarlo, en repensar por qué de alguna otra manera con esta pandemia, con esta afectación a los esquemas, digamos, democráticos, a nuestras instituciones jurídicas, a la sociedad, a la humanidad, ha hecho colocar en relevancia la importancia de los DESCA, ¿no? Algo que de la cual de pronto lo hemos descuidado en cierto punto en algunos escenarios académicos, inclusive reflexiones, antes de este asunto de la pandemia, ¿no? Ya sobre este tema de la exigencia a través de la protesta, el maestro Roberto Gargarella nos decía una idea bien particular para el año, bueno, 2005, 2007, si no me equivoco, que se redactó el derecho a la protesta. Es preocupante, sí, es preocupante que en un sistema democrático conviva con situaciones de miseria, ¿no? Eso siempre lo ha sido. Sigue siendo preocupante en América Latina de que vivamos con estas situaciones de miseria como son las brechas sociales, sí, las siguen siendo. Pero Gargarella también incide de que es catastrófico, ¿no? Que tales situaciones, esas brechas sociales, esas miserias que tenemos en América Latina no puedan traducirse en demandas directas al poder público. Yo agregaría algo acá, ¿no? Toda vez que esta idea de Gargarella estaba pensada justamente para mecanismos, ¿no? Mecanismos de cómo, digamos, exigir o en todo caso dirigir en la exigencia a los poderes públicos. Pero por el otro lado, se complementaría en el asunto de que también resulta catastrófico cuando existe una pasividad, ¿no? Una tolerancia, una aquiescencia por parte de la ciudadanía, que a pesar de las miserias que tenemos, a pesar que nuestros derechos se están vulnerando, a pesar que las instituciones democráticas se están debilitando, a pesar de que se están, digamos, jugando en el tema de las contrataciones varios derechos fundamentales, igual no protestemos, ¿no? Igual no protestemos, no exijamos, no inquietamos, no molestemos, ¿no? Al tema de los poderes públicos respecto a este punto, ¿no? Por ejemplo, con este tema de la, del debilitamiento de la democracia, de las instituciones, de los poderes del Estado, en el caso peruano, pues se está viendo un gran debilitamiento respecto al control parlamentario de las decisiones del Ejecutivo que está tomando respecto al derecho a la salud, respecto al derecho a la educación, etc. Es decir,
el control parlamentario que debería existir por parte del Parlamento, del Congreso respecto a estas decisiones, pues como que brilla por la ausencia, ¿no? O en todo caso, los mecanismos constitucionales establecidos propiamente en la Constitución también como que resultan ser condicionados, justificados por el tema de la pandemia, ¿no? Como que si ser corrupto se puede justificar en aras de que hay que luchar primero con el tema de la pandemia, ¿no? Que el tema de la democracia justifica ahora todos los elementos es que se vulneran derechos fundamentales, no, hay que preferir el tema de la democracia, ¿no? Y entre otras cuestiones que podríamos estar comentando sobre este tema. Bien, el tema finalmente, ¿no? Finalmente, lo que también podríamos decir a modo de una reflexión final, a razón del tiempo, es que estos DESCA, yo siempre he manifestado que si bien es cierto a lo largo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha habido algunas aproximaciones, ¿no?, respecto al tema de los DESCA, el caso Lagos Campos versus Perú en realidad trae consigo algunas, digamos, pautas interamericanas bien importantes respecto a este tema de posibilitar la judiciabilidad de estos DESCA, ¿no? Pero también lleva algunos argumentos bien particulares que vienen a sustentar, a viabilizar, a potenciar este derecho a la protesta respecto a los DESCA, ¿no? En estas situaciones de emergencia, en estos contextos donde el poder, ¿no?, el poder de alguna otra manera tiene concebido colocar las limitaciones, la viabilidad, los argumentos para que quizás determinados derechos se puedan concretizar y quizás otros se encuentren limitados, ¿no? El caso Lagos coloca en evidencia argumentos como por ejemplo el asunto de poderlas judiciabilizar, en el poder de exigir su cumplimiento a través de políticas públicas y sociales, por ejemplo, y entre otros, ¿no? O lo que quizás también se ha venido dando ya en algunos países como el tema del litigio estructural, las sentencias estructurales, etcétera, etcétera, ¿no? Que son mecanismos propiamente de pronto formales, jurídicos, que posibilitan de alguna otra manera construir, ¿no?, fortalecer este asunto de los DESCA. Pero también hay otro panorama de que cuando no existen estas instituciones o mecanismos formales, la idea siempre es posibilitar alguna exigencia o en todo caso hacer ver a los poderes públicos que hay necesidad, ¿no? Hay necesidad de resguardar determinados derechos. Al día de hoy no podemos negar que uno de los derechos más afectados es el derecho, aparte del derecho a la salud, claro está, es el derecho a la educación, ¿no? En algunos escenarios o de pronto desde una lectura formal, de pronto se podría afirmar que el derecho a la educación es gratuita, que el Estado tiene una obligación de brindar el derecho a la educación a todos los sectores, pero en realidad esto no es así, ¿no? Ahorita, por ejemplo, quizás en algunos sectores del país uno puede tener deficiencias para el tema del audio, para el tema de la cámara, pero en las zonas altoandinas donde el friaje es tan fuerte, o en todo caso no hay algún tipo de señal para la red quizás de internet o en todo caso para el tema de la radio, se tienen que caminar largas horas, largos kilómetros en pleno frío y aprovechar ese calor de humanidad entre 4 o 5 niños para escuchar desde una sola radio, ¿no? Entonces, esa es justamente la gran diferencia, ¿no? ¿Qué políticas se han marcado respecto a ese asunto, ¿no?, a ese tema de la educación en este espacio de pandemia? Bien, sin excederme más del tiempo concedido, yo les agradezco bastante la amable atención. Igual yo quedo atento a cualquier pregunta o consideración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Castañeda, por su intervención tan ilustrativa en torno al derecho a la protesta. Hemos recibido una pregunta a través de nuestras redes sociales relacionada con su temática y quisiéramos planteársela en este momento. Tiene que ver con el punto relacionado con la criminalización de quienes participan en la protesta. Se pregunta cuál debe ser la actitud del Estado para poder garantizar el derecho a la protesta cuando dentro de este contexto hay personas que vandalizan la propuesta, es decir, cometen actos vandálicos que de alguna manera hacen quedar mal a quienes participan en la protesta, desdibujando el sentido de esta para que se terminan cometiendo estos actos vandálicos. Así que
cuál debería ser esta actuación del Estado para que se garantice el derecho a la protesta, pero al mismo tiempo que se puedan limitar esos actos vandálicos. Excelente, excelente la pregunta y muchísimas gracias. Es cierto que en el marco del tema del ejercicio del derecho a la protesta existen actos vandálicos. El problema está justamente en los criterios que existen para investigar, ¿no? Ahí está de pronto el punto, digamos, de inflexión, ¿no? Cuando se investiga determinados actos vandálicos o en todo caso se realiza en ese supuesto marco de actos vandálicos respecto a las personas que protestan, muchos de esos criterios, y hay que decirlo, son orientados, ¿no? Son ya de alguna otra manera con determinado prejuicio, con determinado sesgo, y ahí es donde justamente viene un juicio, pues, digamos, un juicio que, como diría Lewis Carroll, primero la sentencia y luego el juicio, ¿no? Ya se tiene la sentencia. O sea, es inevitable lo que pueda suceder, las garantías que pueden haber en el proceso penal, ¿no? Entonces, ahí va de alguna otra manera la priorización por parte del Estado de pronto de otorgar algunos elementos objetivos, constitucionales, dentro de esa investigación, ¿no? Hay que reconocer que si bien es cierto hay actos vandálicos, pero muchas de las situaciones que se protestan en América Latina no resultan actos vandálicos. Todo lo contrario, a veces por esta suerte de protestar ha conllevado a que muchos defensores de derechos humanos sean asesinados, ¿no? Sean asesinados. Y inclusive reportando este asunto de los asesinatos, el tema de desaparecidos defensores de derechos humanos, pues la actuación del Estado como que se vuelve muy lenta, demasiado lenta, o omite estos asuntos o estos reportes, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Juan. Y a continuación estaremos escuchando